Niños, muy buenos días. ¿Cómo me va, niños? Hoy vengo a mortificarles la existencia de nuevo. Bujaja. Vengo con tema de física. Seguimos con movimiento armónico simple, pero ahora vamos a ver otro tipo de aplicación. Habíamos visto el sistema masa-resorte. Y hoy vamos a ver el sistema llamado péndulo simple. Chan, chan, chan. ¿Péndulo simple qué es? Es un péndulo simple. Un péndulo donde tenemos una, eh, digamos, una cuerda que es súper liviana, tan liviana que no se toma en cuenta su peso. Y una masa atada en su extremo, en donde se toma en cuenta simplemente es la masa, la masa de este cuerpo que tenemos acá en el extremo del peso, del péndulo. Entonces, si nosotros soltamos este péndulo, este va a empezar a oscilar. Ahora, si nosotros retiramos cosas sin importancia, como el aire y cosas así, resistencia del aire, esto se va a mantener oscilando como un oscilador simple. Vamos a tener una, eh, una muestra del movimiento armónico simple, que es el que estamos mostrando. Pero aquí vamos a tener vamos a hacer unos cambios, pero es totalmente equivalente. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el movimiento armónico simple, el del resorte, decía que X es igual a por coseno de omega por tiempo? ¿Cierto? En este caso, ¿por qué? Porque lo que estábamos midiendo era si teníamos la masa aquí, iba a estar moviéndose de un lado al otro alrededor de un punto central. Entonces vamos a estar midiendo son las distancias. En este caso, lo que vamos a estar midiendo es si nosotros lo abrimos un ángulo tal, va a estar moviéndose en este sentido y lo que va a estar recorriendo es un ángulo. Entonces vamos a tener que la ecuación tiene que ser igual a teta. El teta, que depende del tiempo, va a ser igual al teta máximo, que digamos que es como la amplitud. Lo que nosotros jalamos el cuerpecito, lo tiramos hasta acá y lo soltamos. Ese ángulo va a ser igual al teta máximo por coseno de omega por tiempo. Ahora, este omega, ¿se acuerdan que era igual a 2 pi sobre el periodo? Y el periodo era el tiempo que demora en hacer una oscilación completa, que era moverse de un lado al otro y volver. Acá es exactamente lo mismo. Este periodo es el tiempo que demora en moverse de aquí a acá y devolverse. Entonces, ¿de quién quiere helado? Voy a ponerle pausa un momentito. Y el sensacional, ese mismo. ¿Quién quiere helado? Qué pena con ustedes, muchachos. Ya ahuyentamos a helado. Entonces decíamos que el omega, que era la frecuencia angular, era igual a 2 pi sobre t. Ahora, en el sistema del péndulo, para calcular el periodo no va a depender de la masa. Va a ser totalmente independiente de la masa. Va a ser independiente si estamos moviendo un elefante o yo soy el que me está meciendo por encima de una telaraña. Es independiente totalmente de esto. ¿Por qué? Porque en un sistema de un péndulo simple, el periodo va a ser igual a 2 pi por raíz cuadrada de L sobre G. O sea que va a depender simplemente de la longitud de este péndulo, que es la longitud esta que va desde aquí hasta acá, y de la gravedad. O sea que un péndulo no va a moverse igual si estamos aquí o si estamos en Marte o si estamos en la Luna o si estamos en alguna parte donde la gravedad sea diferente. Entonces depende solamente de la longitud y de la gravedad. A mí me gusta mucho ver esto. Imagínate que estas son las piernas de una persona. Si una persona tiene piernas largas, los pasos son largos. O sea que el periodo es largo. Por cada paso que da, toma bastante tiempo. En cambio, si una persona es más pequeñita, estos pasos van a ser corticos. Así que si la longitud aumenta, el periodo también va a aumentar. Y si la longitud disminuye, el periodo va a disminuir. Cosa contraria, si la gravedad aumenta. Si la gravedad aumenta, te voy a jalar con más fuerza y voy a estar haciendo
que se demore mucho menos. Si la gravedad disminuye, el periodo va a ir aumentando porque se empieza a jalar con menos fuerza. Eso es lo único que cambia, bueno, y que acá no se toma en cuenta las longitudes, sino los ángulos, con respecto a los ejercicios que habíamos hecho de masa resorte. Si se dan cuenta también, si nosotros reemplazamos esto acá, tendríamos que 2pi sobre 2pi raíz de L sobre G. Entonces podríamos cancelar esto y a esto le damos la vuelta, entonces omega será igual a raíz de G sobre L. Si queremos utilizar esta ecuación y hay que buscar el omega. Vamos a hacer un ejemplo de un ejercicio y les dejo una tareilla de otro ejercicio. ¿Listo? Este es nuestro ejemplo. Entonces tenemos un péndulo. Vamos a... se me había olvidado decirles. El péndulo simple se aplica solamente cuando el teta es máximo hasta unos 20 grados. A medida que se aumenta el ángulo máximo, se va perdiendo ese comportamiento ideal que nosotros teníamos acá. Entonces aquí tenemos que teta igual 15 grados, entonces estamos dentro del rango, no pasa nada. Entonces decía, el ejercicio es, tenemos un péndulo que lo vamos a mover 15 grados y además nos dicen que la longitud de ese péndulo son 40 centímetros. Nos preguntan cuál es el ángulo cuando transcurren 2 segundos. Entonces tenemos que aplicar esta ecuación de acá, porque tenemos un péndulo, y tenemos que aplicar estas características de acá. ¿Cómo así? ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la teta, ¿cierto? Entonces el ángulo teta va a ser igual a teta máximo por el coseno de omega por t. Entonces teta máximo ya lo tenemos, que son 15 grados. T ya lo tenemos, que son 2 segundos. Tocaría calcular el omega. Omega, ¿qué era igual entonces? Omega es igual a raíz de G sobre L. Entonces podemos calcular omega y simplemente con eso ya tendríamos cuánto es, o más bien cuánto sería el ángulo cuando han pasado 2 segundos de este movimiento. Entonces vamos a calcular el omega. Entonces omega, habíamos dicho que vale igual a raíz de G sobre L. G es la aceleración de la gravedad. Para simplificar los cálculos, digamos que vale 10. Entonces, G es una constante en la gravedad de la Tierra. Digamos que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, digamos que son 10 metros sobre segundo al cuadrado sobre la longitud, que en este caso eran 40 centímetros. Pero esos 40 centímetros hay que pasarlos a metros. Eso va a ser igual, entonces, acá 40 centímetros a metros son 0,4 metros. ¿Cierto? Hay que dividirlo entre 100. Entonces, omega va a ser igual a raíz de 10 sobre 0,4 metros. Estos metros con metros se cancelan y esto nos va a dar... Entonces 10 entre 0. Esto es un 0, evidentemente. Acuérdense, imaginación. 10 entre 0,4 es 25. 1 sobre segundo al cuadrado. Y raíz cuadrada de 25, entonces omega nos daría igual a 5 segundos a la menos 1. Ahora, ese omega es lo que vamos a utilizar acá para reemplazar aquí y poder calcular el ángulo que nos están pidiendo, ¿cierto? Vamos entonces a tomar esta ecuación, teta igual teta máximo por coseno de omega por t, y vamos a reemplazar los valores simplemente. Entonces este teta va a ser igual a teta máximo, que eran 15 grados. Podemos dejarlo en grados para que el resultado nos dé en grados, o podríamos pasarlo a radianes para dar el resultado en radianes. Vamos a dejarlo en grados en este caso para no complicarnos la vida. Sería igual coseno de 5 segundo a la menos 1 por 2. Segundos con segundos se van a ir cancelando. Estos de acá sí tienen que estar en radianes. Cuando vayamos a calcular los cosenos, el coseno de ese ángulo, esos 10 no van a ser 10 grados, sino 10 radianes. Entonces teta será igual a 15 grados por coseno de 10 radianes. Estos de acá siempre están en radianes. Cuando vayan a meterlo en la calculadora, asegúrense de que diga radianes. En las calculadoras normalitas de ustedes tienen una R. Ya eso sí toca que averigüen cómo se ponen los radianes. Siempre tiene que estar en radianes. Entonces, coseno de 10 radianes me va a dar menos 0,84. Entonces, esto va a ser igual a 15 por
menos 0.84, más o menos, aquí por aproximación. Y eso multiplicándolo por 15 me va a dar igual a menos 12.59 grados. Este de aquí va a ser nuestro teta cuando el tiempo igual 2 segundos. ¿Esto qué significa? ¿Por qué negativo? Miren que estamos midiendo desde aquí para acá positivo y de aquí para acá negativo. Entonces en el 2 segundos va a estar más o menos, digamos que por acá. ¿Ok? No va a estar totalmente en el valor del ángulo máximo, del teta máximo. Va a estar un poquito antes. ¿Sí? Entonces tiene sentido. Este va a dar negativo precisamente porque está del otro lado del movimiento del péndulo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio parecido. Vamos a cambiarle los datos. Este va a ser nuestro ejemplo. Vamos a calcular el ángulo teta cuando hayan pasado 5 segundos en este péndulo simple. ¿Qué características tiene el péndulo simple? Que el teta máximo, con el que empieza, son 10 grados. La longitud son 10 centímetros. Y además el movimiento completo demora 4 segundos en ir y volver. ¿Qué valor le estoy dando ahí? El periodo. El periodo va a ser 4 segundos. Si yo tengo el periodo, voy a calcular el omega con esta ecuación de acá. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a calcular el periodo, vamos a calcular la frecuencia angular, que es el omega, y vamos a calcular el ángulo en el que se encuentra al tiempo igual 5 segundos. ¿Listo? Entonces, niños, cualquier cosa, recuerden, estoy siempre pendiente de comentarios, de mensajes, de todo. La idea es que hagamos esto juntos y nos volvamos a ver prontito. Los quiero mucho y pórtense bien.